Agradecidos por una semana más que el Señor en su infinita bondad nos ha regalado. Esta noche entonces vamos a adentrarnos en la palabra del Señor y quiero invitarles a que leamos un versículo de la Biblia en el Salmo capítulo 119. Vamos al Salmo 119, el versículo 109 y 110. Salmo 119, 109 y 110. Dice la palabra del Señor: Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Que el Señor bendiga su palabra esta noche en cada uno de nosotros. El tema sobre el cual quiero hablarles esta noche lo he titulado ¿Cómo enfrentar el peligro? Acordémonos que cada uno de nosotros estamos expuestos diariamente a diferentes tipos de peligros. No existe un blindaje en contra del peligro. Todos estamos expuestos al peligro. Todos somos vulnerables al peligro. Nos levantamos por la mañana y salimos y regresamos a la casa porque el Señor nos cuidó durante todo ese día. Dios ha sido bueno y ha permitido que regresemos otra vez a nuestros hogares. Un peligro es algo que nos puede causar daño y aún pudiera causarnos la misma muerte. Entonces aquí en el versículo 9, el rey David hace una declaración. David hizo esta declaración: mi vida está de continuo en peligro. Y sin duda que cuando el rey hablaba del peligro, hablaba de peligros físicos y peligros también espirituales. Y creo que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar todos los días este tipo de peligros físicos y peligros espirituales. Hay peligros en la casa. Dentro de la casa tenemos que sortear peligros. Hay peligros fuera de casa. Hay peligros al cruzar la calle. Usted y yo salimos de la casa y otra vez regresamos porque Dios nos cuidó y nos protegió. En el libro de Efesios capítulo 5, el versículo 6, capítulo 5, versículo 16, Efesios 5, 16, dice la palabra del Señor: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dice el apóstol Pablo que el tiempo debe ser aprovechado al máximo porque los días son malos. El tiempo no es malo, pero es malo lo que se hace dentro del tiempo. En nuestro tiempo vivimos un tiempo de valores invertidos, como hemos repetido en estos días, que a lo nuevo llamamos malo y a lo malo bueno, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Ese es un tiempo de valores invertidos que está viviendo la sociedad norteamericana, la sociedad suramericana y la sociedad de cualquier otro lugar del mundo. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Algunas cosas que han sido declaradas malas por la palabra de Dios, la sociedad la llama buena. Y lo que la palabra declara como bueno, nuestra sociedad lo llama malo. No podemos permitir que esta corriente que está permeando de alguna manera también la iglesia del Señor penetre en nuestros corazones. Ser cristiano implica en muchas ocasiones ir en contra de la corriente. En el libro de Efesios capítulo 2, Efesios 2:2, dice la palabra del Señor: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice el apóstol Pablo que antes, cuando no conocíamos al Señor, seguíamos la corriente de este mundo, íbamos con la corriente. Ahora que ya somos cristianos, vamos contra la corriente. Y usted sabe que ir contra la corriente es muy difícil. Nadar hacia arriba es muy difícil. Si usted va con el agua lo va llevando y se hace fácil, pero cuando nos toca ir en contra de la corriente,
se hace muy difícil. Y vamos a ir entonces al segundo libro de Timoteo, segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Dice la palabra: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermanos, estos son los postreros días y estamos viviendo tiempos peligrosos. Y como iglesia debemos estar tan conscientes de esto, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una descripción de los hombres al final de los tiempos y nos está presentando las características que estos hombres van a tener. Así que el apóstol Pablo nos está diciendo que en esta descripción que los postreros días estarán marcados por tiempos peligrosos. Y en estos tiempos peligrosos el hombre ha descartado a Dios para convertirse en el centro de todas las cosas. En Colombia, que es donde yo más tiempo paso, me doy cuenta que la mayoría de papás tratan de darle todo a los hijos. Y un papá me decía: hermano, lo que pasa es que yo trato de darle a mi hijo lo que a mí nunca me dieron. Entonces, esta nueva generación de papás se desviven por darle todo a los muchachos. Y hemos encontrado una generación de muchachos rebeldes, de muchachos que no hacen caso, de muchachos que quieren y cada vez quieren recibir más y más y más de sus padres. Lamentablemente es la generación de la juventud que nos caracteriza ahora, muchachos que lo quieren todo, pero ellos no dan nada. He visto allí en Colombia, ahora probablemente esto también pasa en otras partes. Usted me puede decir, hermano, y no solo en Colombia, también en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en Estados Unidos y en otros lugares del mundo pasa lo mismo. Pero hablo de Colombia. Allí he encontrado mamás muy ocupadas en los quehaceres de cada día y le piden a sus hijos: fulano, fulana, ven, ayúdame. Y el muchacho responde: mamá, no puedo porque estoy muy cansado o muy cansada. Y también me he dado cuenta que nuestra generación de jóvenes están siendo caracterizados por el cansancio. No hacen nada y se sienten cansados. Entonces está hablando de las características de los hombres al final de los tiempos, una actitud de egolatría total. Hombres, dice el versículo 2, amadores de sí mismos, que se aman a sí mismos. No aman a nadie porque están centrados en amarse a sí mismos. No tienen amor para dar a nadie porque el poco amor que tienen lo enfocan en ellos mismos. Avaros, la Biblia relaciona la avaricia con la idolatría. Y el significado de la avaricia es amor desmedido hacia las cosas materiales que nutren el egoísmo. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, las riquezas llegaron a convertirse en una idolatría. Y las riquezas se conocían como el dios Mamón, el dios en el cual la gente había puesto la confianza, y las riquezas rimaban con nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo 6:24 el Señor dijo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y el Señor desafió al hombre de su época a decidirse por él o las riquezas. Pero esto nos habla que las riquezas habían alcanzado un estatus de divinidad en aquel entonces que rimaban con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El amor al dinero. La persona avara quiere tener y acumular.
La persona avara se caracteriza por guardar y guardar. Y hay personas que, bueno, hay dos tipos de personas: aquellos que sienten placer gastando y no, que son compradores compulsivos. Y usted de pronto conoce algunas personas que tienen algo de dinero, van a la tienda y compran y compran y cargan la tarjeta y compran esto y compran aquello, así sea cosas que no quieren usar, pero compran y compran y compran. Y si les queda algo de dinero, están pensando, ¿cómo podríamos gastarnos este poquito de dinero que nos queda? Bueno, ese es un tipo de persona que siente placer gastando. Pero hay otra persona que siente el mismo placer, pero guardando. Y guarda todo lo que tiene y cualquier cosita lo guarda y lo guarda. Y son dos extremos, y los extremos son nocivos, destructivos de alguna manera. El avaro pone primero en su vida al dinero que a Dios. Y puede ser que hayan personas avaras en la iglesia que han decidido, aunque creen, como dice la palabra, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Entonces hay personas que son religiosas, pero son avaras. También en el versículo 2 nos habla de la persona vanagloriosa, personas que persiguen una gloria sin gloria, una gloria vacía. Nos gloriamos por cosas que no ameritan ningún tipo de gloria. También nos habla de los soberbios. La persona soberbia es una persona orgullosa, vanidosa. La soberbia nos conduce a no reconocer el valor y la capacidad que tienen las otras personas. Y a veces se puede presentar también dentro de la congregación cuando no reconocemos los dones y talentos que tienen los hermanos. Mire, cada uno de nosotros somos dependientes del don y del talento del otro. Dios no dio todos los dones a los hombres. No existe una sola persona que tenga todos los nueve dones ministeriales, y la razón por qué Dios no le da todos los dones a los hombres es porque haría de ese hombre una persona muy independiente. Y el Señor me ha dado unos dones y yo aprecio esos dones que el Señor me ha dado, trato de administrarlos como Él, que es el dueño, quiere que los administre, y agradezco al Señor por ellos, pero tengo que reconocer la necesidad de otros dones que yo no tengo, y agradezco al Señor por bendecirme por medio de mis hermanos y por los dones que Él les regaló a ellos. Nos necesitamos los unos a nosotros. La persona soberbia dice, no necesito a nadie porque cree que los demás necesitan de él. Es la persona que cree sentirse autosuficiente. Yo me sobro y me basto. Habla de la persona blasfema en el versículo 2, que es la persona que desprecia todo aquello que se considera sagrado. También habla de la persona desobediente a los padres, y en este tiempo está tan marcada la rebelión y desobediencia de los hijos hacia los padres. Yo he estado en hogares donde los muchachos dicen, yo hago lo que a mí me da la gana. No sé si usted ha escuchado expresiones como esas, y no de muchachos grandes, sino de niñitos muy pequeños que imponen su voluntad frente a los papás y hacen todo lo que ellos quieren. Ingratos, dice el versículo 2, estas son las características de los hombres al final de los tiempos, y estamos viviendo el fin de los tiempos. Este tiempo está marcado por la ingratitud. Hay un desagradecimiento tan grande en el corazón del hombre de nuestro tiempo, los ingratos. Este es un tiempo marcado por la ingratitud. A muchas personas les cuesta tanto decir gracias cuando reciben algún favor. Es más, cuando reciben algún favor pareciera que la persona tenía que hacerles ese favor. Entonces, si la persona tiene, no amerita una acción de gracias. Hay tanta ingratitud, el corazón del hombre es ingrato, ingratos, como dice la palabra, impíos. Una persona impía es aquella que carece de todo tipo de piedad, sin afecto natural. Se ha perdido tanto el afecto natural. Se está perdiendo el afecto natural, el amor en la familia,
En las relaciones interpersonales, el hombre se ha convertido en un ser seco y frío. Cuando nos encontramos con los amigos y la familia, ya no se expresan emociones porque el afecto natural se está escaseando en nuestros días. La pérdida de toda manifestación de afecto hacia los demás, implacables. El ser implacable tiene que ver con personas duras de corazón que no perdonan, y tal vez usted ha visto este tipo de persona que dice: yo no le perdono, que le perdone Dios, pero yo no perdono. No están dispuestas a dar perdón, no ceden ni un milímetro. Las cosas son como ellos dicen, así tiene que ser y así se tienen que hacer. Siempre tienen la razón. Hemos encontrado este tipo de personas implacables. Y luego en el versículo 3 habla de los calumniadores que hacen comentarios o declaraciones falsas en contra de otra persona. También encontramos los intemperantes. Y esta persona intemperante no tiene dominio propio, no puede dominarse a sí mismo. Dijo el general romano Marco Antonio, que liberó grandes batallas que conducieron a Roma a la cima y a la cúspide, dijo: no intentes controlar el mundo, controla tus actitudes. Nos invita a controlar nuestras actitudes. Y la palabra del Señor dice que es más el hombre que se enseñorea de su espíritu que el que conquista una ciudad. Y termina Marco Antonio diciendo que el que puede controlarse en su interioridad tiene la mitad de las batallas ganadas. Así que es tan importante controlarnos a nosotros mismos. Es como una persona intemperante, es como un potro salvaje y sin freno, nadie lo puede parar. Y hemos visto personas intemperantes en la familia, entre los hijos, entre los amigos, personas que nadie les para, crueles, que se complacen en el sufrimiento ajeno, aborrecedores de lo bueno. Estos son los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, traidores, infieles, desleales, impetuosos, que nada los detiene, que son como el viento, para donde van siguen, infatuados, que se creen superiores a los demás. Así encontramos a tantas personas en este tiempo, amadores de los deleites más que de Dios. A Dios no les importa para nada, porque han hecho de sus propios deleites su pasión, su visión, su idolatría. Este es el tiempo de la deidificación del yo. Así que vivimos tiempos muy peligrosos. Imagínese entonces todas estas características marcadas en los hombres de los últimos días. Imaginémonos en todos los millones de personas que hay en el mundo, y cada uno con estas actitudes. Por esa razón es que el mundo está como usted y yo lo vemos. Hay religiones que ofrecen la deidificación del hombre, les ofrece a los seguidores que ellos pueden llegar a ser dioses. Hay peligros físicos, pero también hay peligros espirituales. El viernes pasado citamos Proverbios capítulo 22, versículo 3, que dice: el avisado o el entendido ve el mal y se esconde, y el necio sigue de largo y sufre las consecuencias. El Señor nos llama a ser prudentes y avisados. Reaccionamos frente a los peligros físicos por la información que ya tenemos en nuestra mente. Cómo detectar peligros espirituales. Creo que hay una serie de síntomas que nos indican que estamos enfrentando o al borde de un peligro espiritual. Y quiero darles algunos de estos puntos. Número 1, pereza espiritual. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 4, que el alma del perezoso todo lo desea, pero no alcanza nada. Y hay un dicho popular dentro del mundo que dice que los perezosos, que el feo y el perezoso todo lo desea.
Entonces, pereza espiritual. Cuando usted comienza a descuidar sus deberes cristianos, todo aquello que hacen los cristianos sin tener ningún motivo justo para justificarle, pereza espiritual. Cuando usted percibe que hay pereza espiritual, está en peligro. Esta pereza espiritual nos está diciendo alerta, es como una pequeña lucecita que se está encendiendo para decirnos alerta. Negligencia. Además de la pereza, usted le agrega la negligencia. La persona negligente es aquella persona que deja todo para después. No, después voy a la iglesia, después oro, después hago esto, después hago lo otro. Entonces, pereza espiritual, luego negligencia. Rehúsa todo lo que implica esfuerzo. Si venir a la iglesia le implica esfuerzo, entonces no viene a la iglesia. Si venir a la iglesia implica soportar un poco del frío, entonces no viene a la iglesia. Si tiene que caminar, no viene a la iglesia, porque esto implica esfuerzo. Descuido en la oración. Si usted ha descuidado la oración y la oración ya no es una prioridad para usted, hermano, usted está en peligro. La oración imparte aliento y fortaleza espiritual a cada uno de nosotros. Alguien dijo que cuando oramos construimos un muro de protección alrededor de nosotros. Así que cuando dejamos de orar, estamos derribando ese muro, nos quedamos como una ciudad sin muro a merced de nuestros enemigos. La persona que no ora se hace muy susceptible a los ataques del enemigo. Es tan importante, tan vital la oración en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Desgano por la palabra, por no leer la palabra, la Biblia ya no le llama la atención. Un desgano por leer la palabra. Si usted tiene algunos de estos síntomas, significa que usted está en peligro. Hace algunos años invitaron, una familia rica de la iglesia invitó a su pastor a cenar a su casa. Así que pusieron los mejores manteles, buscaron los cubiertos de plata que tenían para atender al pastor y fue una cena muy deliciosa. Allí frente a la mesa o en el centro de la mesa estaba la Biblia familiar, la Biblia que se presume que leía toda la familia y entonces todos comieron, la cena estaba muy deliciosa. Al final el pastor limpió muy bien una cuchara de plata y la mete dentro de la Biblia. Cuando los empleados vinieron entonces para contar los cubiertos, notaron que faltaba una cuchara y pensaban, bueno, y faltaba la cuchara justamente en el puesto del pastor, pero ¿cómo pensar que el pastor pudo haberse llevado la cuchara? Así que les quedó un gran interrogante a estas personas, falta una cuchara en la mesa. Bueno, después de un año, vinieron, hicieron limpieza y limpiaron todas las cosas, abrieron la Biblia y encontraron que la cuchara estaba dentro de la Biblia. Y entonces el pastor sacó una conclusión que esos hermanos no leían la Biblia, porque si hubieran leído la Biblia no hubieran demorado tanto tiempo para encontrar la cuchara. Porque muchas veces tenemos la Biblia pero no la leemos, un descuido por la palabra del Señor, no la leemos. Personas que pasan más tiempo en su celular que en la palabra de Dios. Y ahora muchos ya dicen, no, es que aquí en el celular llevo la Biblia y ni siquiera cargan la Biblia. Yo todavía sigo abogando para que los hermanos carguemos la Biblia, que aprendamos a cargar la Biblia. Y uno mira a los hermanos que están allí con su celular. Hola, ¿qué haces? No, aquí leyendo la palabra. No, hermano, la Biblia hay que tenerla a la mano, hay que cargar la palabra siempre, tenerla al alcance de nuestra mano. Entonces, desgano por la palabra del Señor. Le cuesta mucho relacionarse con líderes espirituales porque creen que los líderes espirituales les van a preguntar, los van a exhortar, o algunos dicen, es que si estoy con mis pastores o con mi líder, me habla mucho de Dios y yo no quiero escuchar tanto acerca de Dios. Entonces, por esa razón, les cuesta mucho relacionarse con los líderes espirituales. Se relacionan con gran facilidad con los compañeros que les van a inducir al mal,
con el compañero del colegio, de la escuela, el compañero de trabajo que le induce al mal. Entonces, con esa persona buscan tener una amistad fuerte. Siempre encuentran una disculpa para no asistir a la iglesia. Si usted tiene alguno de estos síntomas, usted está en peligro y tenemos que dar la alerta de peligro y salir de allí, de ese peligro. Una persona que cede con gran facilidad a las tentaciones. Hay tentaciones muy fuertes que se presentan todos los días y hay personas que están accediendo con gran facilidad a ellas. Hay personas que tienen un enorme sentido por atracción por querer sentir. Y una de las cosas que marcan este tiempo es que la mayoría de nuestros jóvenes quieren sentir, no tanto pensar, sino sentir. Sentir cómo es el sexo, sentir cómo es la droga, sentir cómo es el licor, cómo es esto, cómo es lo otro. Y muchos se han quedado en ese sentir. Haciendo la prueba, muchos jóvenes se han metido y nunca han podido salir. ¿Cómo reaccionar entonces, según el apóstol Pablo? ¿Cómo podemos reaccionar frente a todos estos peligros? Y número uno, el apóstol Pablo se sobrepuso a todas estas adversidades cuando dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que usted y yo podemos sobreponernos a las adversidades si miramos a Cristo como nuestro sustentador, como aquel que nos da el aliento y la fuerza para seguir adelante. El apóstol Pablo usó cada dificultad para su mayor beneficio. Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Aún las cosas más difíciles por las que usted tenga que pasar, el Señor va a permitir que ellas tengan un buen propósito con su propia vida. Se miró a sí mismo el apóstol Pablo como un vencedor. Creo que cada uno de nosotros debemos vernos como vencedores. Nosotros somos vencedores, el Señor nos ha llamado a ser vencedores. Usted es un vencedor porque el Señor nos ha llamado a hacerlo. Romanos capítulo 8, el versículo 37. Romanos 8:37 dice así la palabra, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mírese a sí mismo como un vencedor. Entonces, aquí tenemos tanto recurso que el Señor ha dispuesto por medio de su palabra, sobreponernos a las adversidades, porque todo lo podemos en Cristo, mirarnos a nosotros mismos como vencedores, pensar que el Señor va a usar cada situación difícil para nuestro mayor beneficio. El apóstol Pablo aprendió a gozarse en sus debilidades más que en cualquier otra cosa. Segunda de Corintios capítulo 11, Segunda Corintios capítulo 11, versículo 30, dice el apóstol las siguientes palabras: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Él se gloriaba en sus debilidades. Capítulo 12, versículo 9, dice también el apóstol Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él aprendió a gloriarse en sus debilidades. Recursos en medio de este tiempo difícil. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero el Señor ha provisto recursos sobrenaturales para que usted y yo nos mantengamos siempre en victoria. Número uno, la oración. Hermano, no descuide la oración. Es un tiempo cuando nosotros como iglesia debíamos orar más de lo que acostumbramos a hacer. La oración, la palabra de Dios, ella nos provee sabiduría y fortaleza para enfrentar las dificultades y los peligros que a diario se presentan.
la comunión con los hermanos, tener comunión, asistir a la iglesia, venir a las reuniones de la iglesia. Somos edificados, exhortados, animados por medio de su palabra. La iglesia juega un papel muy importante en la vida de cada creyente. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 24. Hebreos 10, 24 dice la palabra del Señor, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es en la iglesia donde usted y yo podemos ser estimulados a hacer el bien, a amarnos los unos a los otros, a producir buenas obras. Nos estimulamos en la iglesia. Afuera nadie lo va a estimular. Si usted recurre a sus amigos, le van a estimular al mal, pero es en la iglesia donde nosotros somos estimulados a hacer el bien. Es en la iglesia donde salimos con ánimo y con buena disposición para servir al Señor y con los recursos suficientes para enfrentar los peligros del diario vivir que siempre se van a presentar. Vamos a orar. Esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia y es cierto, Señor, que nos has advertido por medio de tu palabra que estamos viviendo tiempos peligrosos, que estos últimos tiempos estarían caracterizados por tiempos peligrosos. Y sentimos, Señor, que esos tiempos peligrosos están llegando. Pero también sabemos, estamos seguros, Señor, que has dispuesto de recursos sobrenaturales para que nosotros salgamos adelante, que ese es tu propósito, no quedarnos allí, pero que salgamos en victoria. Nos has llamado para ser victoriosos. Te pido, Señor, que bendigas tu palabra, que alientes nuestros corazones por medio de ella. Te pido, Señor, por mis hermanos, que nos ayudes siempre a tener nuestra mirada fija en ti, que nos ayudes a buscar tu rostro, que nos ayudes, Señor, a sembrar estos principios de tu palabra en lo profundo de nuestra mente y de nuestros corazones. Gracias, Señor, que sí podemos caminar en victoria mientras caminemos con nuestra mirada fija en ti. Te pido por estos jóvenes que están creciendo y que se están formando, que tu bendición y tu gracia y tu mano poderosa les sustente y, Señor, que los guíes por tu camino. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga.